tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pilar García, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Recorriendo High Day. Hoy les voy a explicar el nivel 18, qué es el derby y cómo se juega el derby. Este video está un poquito largo, así que arranquemos de una vez. El nivel 18 te va a pedir 4740 de XP para pasar al siguiente nivel. Vamos a tener una nueva cosecha, unos nuevos productos y unos nuevos animales. Bien, la cosecha del nivel 18 será el algodón, madura en 2 horas y 30 minutos, su precio de base en tienda es de 80 monedas y el precio máximo es de 288 monedas por 10 cosechitas. Listo, la tela de algodón se hará en el nivel 18, se produce en el telar con un tiempo de 30 a 25 minutos, vas a necesitar 3 cosechas de algodón y su valor en tienda es de 108 monedas. También podrás hacer el almíbar en la azucarera con un tiempo de 1 hora y 30 minutos o 1 hora y 16 minutos si tiene la maestría. Usarás 4 cañas de azúcar y su valor en tienda será de 90 monedas. También podrás hacer la tarta bacon, que se hace en el horno para tartas en un tiempo de 3 horas o 2 horas y 33 minutos. Necesitas 3 tocinos, un huevo, 2 trigos y su valor es de 219 monedas. Nuestro siguiente producto es la hamburguesa que se hace en la barbacoa con un tiempo de 2 horas. Si solo tienes una estrella, necesitas 2 panes y 2 tocinos con un valor de tienda de 180 monedas. Y finalmente nos dan el segundo corral de cerdos que tiene un costo de 150 monedas, un tiempo de construcción inmediato y los cerdos del 6 al 10 costará cada uno 1400 monedas. Muy bien, en el nivel 18, como ya les comenté al inicio de este video, desbloqueamos los derbis. Para los derbis sí les tengo un video explicativo que aquí viene, vamos pues. Has desbloqueado el derby de High Day y ahora tú y tus amigos podrán retar a otros jugadores en una carrera de caballos. En el derby debes colaborar con todos tus vecinos para ganar recompensas. Vas a competir con 16 caballos. Cada caballo va a representar a un vecindario. El objetivo es hacer avanzar tu caballo para llegar a la meta. Para que tu caballo avance, tú y los que se encuentran en tu vecindario que están participando en el derby deben completar unas tareas. Para poder jugar al derby debes tener un nivel 18 o mayor y debes estar en un vecindario. Puedes jugar con 29 personas más, que son las que conforman tu vecindario, o puedes jugarlo solo si prefieres. Para iniciar el derby solo debes tocar el puesto del derby que se encuentra al lado de la casita del vecindario. Cada derby va a durar 7 días. Inicia a la vez para todos los jugadores de High Day del mundo. Siempre va a dar comienzo los martes a las 8 a.m. de la hora universal y va a terminar los lunes a las 8 a.m. también de la hora universal. Bien, durante la pausa del derby, que van a ser los lunes, puedes reclamar tus recompensas. Para saber cuál será el siguiente derby o conectarte si no jugaste la semana anterior o si no quieres jugar este derby o estarás ocupado para hacer tus tareas, te puedes desconectar. Eso lo puedes hacer los días lunes. Para poder desconectarte, entonces si quieres descansar de un derby, solo debes ir a los ajustes de tu juego, ir a los ajustes avanzados y luego te vas a deslizar hasta donde dice ajustes del derby. Luego, cuando está la marca de comprobación, que es el chulito verde, si está presente el chulito, significa que estás participando en un derby. Si retiras la marca, significa que ya no podrás
empezar el siguiente derbi de la próxima semana. No vas a poder completar ninguna tarea ni recibir ninguna recompensa esa semana. Pero si decides hacer esta desconexión durante un derbi, es decir, durante la semana que lleva el derbi, y ya estás poniendo en marcha el derbi, esta opción no se va a activar hasta cuando se termine la semana, se termine el derbi, y ahí sí la siguiente semana te vas a desconectar. Si lo haces entre semana no lo vas a hacer, vas a tener que terminar el derbi y tus tareas. O sea que esta desconexión lo debes hacer pues los lunes para que sea efectivo para el martes. Bien, una vez has decidido participar en el derbi, lo que debes hacer es conseguir más puntos que otros vecindarios con los que estás jugando, que normalmente pues serán 16 jugadores. Y una vez estés haciendo puntos, lo ideal es que mientras estés participando en un derbi no abandones tu vecindario hasta que finalice y reclames pues tus premios. Si te sales o te expulsan antes de que el derbi termine, los puntos que hayas conseguido antes de que te sacaran o te fueras, igual se van a sumar al conteo total de tu vecindario. Esos puntos no se pierden. Lo único que no vas a poder hacer es reclamar tus premios. Bien, una vez los vecindarios suman los puntos, si hay dos vecindarios que hacen la misma cantidad de puntos, el vecindario que gane será el vecindario que primero hizo los puntos. Bien, en la pantalla del derbi, que es la que les estoy mostrando aquí, vas a encontrar 4 pestañas. La primera vas a ver todas las tareas que tenemos para hacer. La segunda va a mostrar las recompensas, la que tiene caballito. La tercera te va a mostrar la posición de tu caballo en el derbi. Y la cuarta te va a mostrar la liga en la que te encuentras en ese momento que te estás jugando el derbi. Es importante que sepas que las pestañas 2 y la pestaña 3 no se van a activar hasta que alguien del vecindario tome la primera tarea. Es decir, si no empiezas el derbi, el juego no te juntará con otros vecindarios hasta que alguien del vecindario agarre tu primera tarea. En este momento yo estoy sola y como todavía tengo 5 tareas disponibles de 5, pues aún no me han mostrado en qué puesto está mi vecindario porque no estoy en ningún puesto porque no he empezado. ¿Listo? Entonces, hacer esto pues te va a generar algunas ventajas que finalizando el video te las voy a decir. Por lo pronto vamos a continuar. Si eres una persona competitiva, te van a gustar las ligas del derbi, ya que cuanto mejor o más alto sea tu nivel y el de tus vecinos, más puntos van a poder hacer y van a ganar pues mejores recompensas. Para hablar de las ligas, en total hay 5 ligas. Cada una va a representar o va a ser representada por un color. Y el caballo de tu vecindario subirá o bajará dependiendo pues el éxito de tu vecindario o de los puntos que consigas en el derbi. Los vecindarios que estén en la misma liga van a competir entre sí. En este momento yo estoy en la liga de debutantes. La liga de debutantes, cuando yo empiece mi derbi, me van a juntar con otros que estén en la misma liga de debutantes. Bien, entonces comencemos a explicar cada liga. Si yo gano este derbi entre los 3 mejores lugares y alcanzo una copa, puedo subir a la liga que está inmediatamente superior a la mía. Pero si estoy en los 3 últimos o no llego
mis puntos no llegan a la primera herradura, a la primera recompensa, entonces mi caballo lo van a bajar a la liga inmediatamente inferior. Bien, la primera liga o la liga más suave es la liga verde, que es en la que estamos, es la liga de debutantes. Es donde comienzan todos los vecindarios nuevos o los vecindarios que hasta ahora arrancan en el derby. Se pueden hacer 5 tareas del derby y te van a dar 5 herraduras de recompensa. Luego pasamos a la liga azul, que es la liga de principiantes. Vas a poder hacer 6 tareas del derby con 6 herraduras de recompensa. Luego pasa a la liga rosa, que es la liga profesional, pudiendo hacer 7 tareas del derby con 7 herraduras de recompensa. La siguiente es la liga de expertos, que está representada por el color amarillo o dorado. La liga dorada te deja hacer 8 tareas del derby con 8 herraduras de recompensas. Y finalmente la liga violeta, que es la liga de campeones, te deja hacer 9 tareas y 9 recompensas disponibles. Y en esta liga de campeones vas a debutar con el ranking mundial de todos los vecindarios. El color de tu liga actual se va a ver en el caballo en el que el caballo va a vestir tu color de la liga. En este caso mi caballo es verde. Y también lo vas a ver en el tablero de las tareas, que es este. Bien, este tablero, esta primera pestaña va a tener varias cosas. Una parte donde aparecen nuestras tareas, otra parte donde nos dicen cuántas tareas disponibles tenemos y que en este caso son 5, y donde dice elige una tarea de la izquierda, ahí nos va a tomar, entonces vamos a coger una tarea cualquiera y nos va a dar las siguientes características. Esas tareas que vamos a desarrollar durante el transcurso de la semana solo van a salir en esta primera pestaña. Cada vecino entonces puede completar el mismo número de tareas, es decir, si somos 2 personas en el vecindario, cada uno va a poder hacer 5 tareas, es decir, en total el vecindario puede hacer 10 tareas. Pero si estoy solo, como es el caso, puedo hacer solo 5 tareas y me van a juntar con vecindarios que estén solo una persona que solo pueda hacer 5 tareas, porque si no sería pues una desventaja, que yo solo pueda hacer 5 tareas y me junten con vecindarios que pueden hacer más, porque automáticamente pues voy a perder porque voy a tener menos puntos. Las tareas van a tener un mínimo y un máximo de puntos según la liga en la que estén. En la liga verde nos van a salir tareas pequeñitas como estas de 74 puntos, 80 puntos, con un máximo de puntos de 320 tareas, de puntos en las tareas. A medida que voy subiendo de liga, me van aumentando los puntos de las tareas, también con un máximo de 320 puntos si el derby en el que estoy es un derby normal. Si es un derby especial, hay algunas tareas que son de 400 puntos, pero eso de los derbis especiales lo hablaremos en otro video porque si no se extendería muchísimo la explicación. Por ahora les voy a hablar solo del derby normal. Bien, también hay otra parte que para saber cuántas tareas lleva cada compañero del vecindario o cuántos y quiénes están participando en un derby, solo debo irme a la tercera pestaña del chat del vecindario. Abro el chat del vecindario, me voy a la tercera tarea donde está el registro de tareas del derby de los vecindarios y ahí me va a decir que solo estoy yo haciendo el derby, solo hay una persona. Y puedo hacer 5 tareas, en el momento no he hecho ninguna, por eso llevo 0 de 5 y llevo 0 puntos. Si yo agarro una tarea y automáticamente la borro o se me caduca, se me vence el tiempo, entonces me saldría que llevo una tarea de 5 con 0 puntos porque no conseguí completar mi tarea. Bien, inicialmente los líderes y los colíderes van a poder hacer un seguimiento del derby, pero también lo pueden dejar compartido para que sea información general de todos los que están jugando el derby. Esa opción se puede cambiar editando los ajustes del vecindario, como les expliqué en un video de cómo crear tu vecindario, y que si no se lo han visto, aquí les dejo el link para que vayan a verlo
después de finalizar este video. Bien, continuando con las tareas, hay varios tipos de tareas como son las siguientes. Por ejemplo, ayudar a otros. Las tareas de ayuda que están representados por ese símbolo de exclamación. Si ustedes sostienen el símbolo de exclamación, ahí les van a decir qué deben hacer para cumplir su tarea. Entonces, las tareas tienen pues varios ítems. Lo primero es que les van a decir que para poder lograr esta tarea, ustedes tienen que revivir arbustos o árboles o llenar cajas del barco o ayudar en los camiones o ayudar en los pueblos, en las otras granjas de otros jugadores. No nos sirven las de nosotros, ¿no? Obviamente. Lo siguiente que sale en la tarea es cuántas veces tengo que hacer yo esa opción. En este caso, debo ayudar a la gente 27 veces, es decir, 27 arbustos revividos o 27 cajas de barcos o 25 camiones ayudados o entre todos, se puede entre todos, o sea, revivo 10 árboles, ayudo 5 cajas, ayudo en 3 camiones hasta que complete 27. La siguiente parte va a ser un relojito que nos va a mostrar el tiempo en el cual tengo para completar dicha tarea. En este caso, las tareas de ayuda van hasta finalizar el derby, es decir, 5 días y 4 horas, que es el relojito de la parte de arriba que les estoy mostrando, que es el tiempo restante para que finalice el derby actual. Ese es el tiempo que tenemos para completar nuestras tareas. 5 días y 4 horas. Bien, las otras tareas que hay son tareas de minas, pero pues en el momento por mi nivel pues no tengo la mina, pero se van a representar por ese símbolo de mina que hay ahí. Hay tareas de minas, hay tareas de cosecha, como por ejemplo de añil. Hay tareas de producción que en el momento no tengo, pero pueden haber, por ejemplo, hacer jerseys blancos o hacer tartas de zanahoria o tartas de calabaza, etcétera, etcétera, que son tareas en las que nosotros usamos nuestras máquinas para producir. Hay otras tareas de enviar barcos, que la mayor, que es la de 320, son 4 barcos. Hay otros de enviar camiones, como por ejemplo. Hay otros para recolectar productos de los animales, que es alimentar animales, entonces dar de comer a 38 animales, o recoger, por ejemplo, leche, huevos, leche de cabra, tocino. También hay tareas de pesca, hay tareas para atender a las personas de pueblo, aquellos que tienen nivel de pueblo, o también hay unos, ya sea general, pueblo general, o tarea de pueblo, pero de visitantes especiales. Bien, existen también otras tareas especiales que son tareas de canasta, que son tareas combinadas a estas que ya les mencioné y que deben hacerse de manera simultánea para completarse entre ellas. Es decir, por ejemplo, enviar 2 camiones, ayudar 3 veces y recoger 3 sacos. Se van a representar por medio de un símbolo de canasta y al tocarlas nos va a decir qué debemos hacer para completar esa tarea y cuánto tiempo tenemos para completarla. Bien, el tipo de tareas que aparece en el derby es aleatorio. Depende del nivel de las personas que están jugando el derby. Es decir, si el nivel mínimo es el mío, que es 18, me van a salir solo tareas que un nivel 18 pueda completar, como estas que están viendo aquí. Si, por ejemplo, estoy compitiendo una granja nivel 18 con una granja nivel 90, nos van a salir tareas que un nivel 90 puede hacer. Por ejemplo, tareas de mina, que es en el nivel 24, pero que el nivel 18 no puede hacer. Cuando aparecen esas tareas nos van a salir un símbolo de que usted no puede hacer esa tarea porque no tiene el nivel.
Al no tener nivel, pues no la puedo tomar. Bien, una vez entonces agarras la primera tarea, se van a activar las otras dos pestañas y vamos a dar inicio a nuestro derby. En este caso yo, digamos, voy a coger esta tarea de ayuda de 90 puntos. No me importa este derby porque solo es de explicación. Una vez agarro la tarea, me va a decir que tengo 5 días y 4 horas para completar mi tarea y nos va a salir como esta pestañita al lado de nuestra parte derecha de la granja. Recuerda también que los puntos solo se van a dar si yo completo mi tarea. Los puntos de la tarea pues se van a representar ahí en la parte final con esta estrellita que tiene como un símbolo de derby. Y esos puntos solo me lo van a dar si yo completo la tarea. Si yo no completo la tarea, pues no me la dan. Se pierden esos puntos. Bien, lo otro es que los artículos que yo le pida a Tom o que compre en la tienda no me van a ayudar con las tareas de producción. Por ejemplo, si me piden tarea de sacos blancos y si yo no los recojo de mi propia máquina desde el suelo o que sean producidos desde mi máquina, no me los van a contar. Bien, entonces les contaba, ya una vez elegida la tarea, lo único que debes hacer entonces es presionar el botoncito que presionamos ahí en la parte inferior para que demos inicio a la tarea. Aquí, como se dieron cuenta, para poder hacer la tarea no me pide confirmación de usted quiere empezar esta tarea, sino que simplemente la va a agarrar y va a iniciar tarea así yo no quiero esa, así haya sido un error. Si no me gusta esta tarea, yo la puedo borrar. Y la puedo borrar dándole clic a esa caneca que hay ahí en la parte inferior. Inmediatamente me va a salir este letrero gigante que si quiero descartar esta tarea que ya agarré. Pero obviamente no me va a reembolsar en las tareas que he hecho. Es decir, que aquí solo me dejan hacer 4 tareas más porque ya agarré una, así no la complete y así la borre, igual no la voy a poder hacer. Entonces, lo que yo les aconsejo es que si ustedes cometen un error de agarrar esta tarea, por ejemplo, no querían esta de 90 puntos, sino que querían esta de 312 y ya la agarraron, pues complétenla. Complétenla en la medida de lo posible porque van a perder esos puntos para su vecindario. De todas formas, si yo la quiero borrar sin hacerla, sí me la va a borrar, pero no me va a contar los puntos. Bien, una vez yo cojo alguna tarea del contador, me va a arrancar como un conteo de la tarea arrancada, que siempre es de 30 minutos, es decir, cada 30 minutos las tareas se reponen. Las tareas se reponen por tareas aleatorias. Si a mí no me gusta, por ejemplo, esta tarea de añil, no la quiero hacer, yo la puedo borrar. También coloco el clic sobre hago clic sobre la tarea que quiero borrar. Luego hago clic sobre la canasta que me aparece ahí, el bote de basura, y me va a salir otro cartel diferente a cuando yo quise borrar mi tarea. Me dice que si quiero descartar esa tarea, yo le voy a decir que sí, que lo voy a descartar e inmediatamente comienza el contador de 30 minutos. Así van a hacer con todas las tareas que ustedes no quieran hacer, que por ejemplo, digamos, no quiero hacer barcos, entonces yo las puedo borrar. Y ahí me van saliendo en estos huequitos nuevas tareas que si no me gustan vuelvo y las borro, puedo borrar cuantas veces quiera y si me gustan pues las dejo ahí. Listo, finalmente entonces ya escogí una tarea para realizar. Ya nos apareció aquí en el lado derecho el contador. Este contador me va a recordar que estoy en la tarea, en qué tarea estoy. Y además me va a indicar cuánto falta para que caduque y cuánto falta para terminar. Entonces en esta parte me va a decir ayuda a otros granjeros 6 veces, completa la tarea en un plazo de 5 días y 4 horas para ganar 90 puntos del derby.
Entonces yo ya sé qué tarea tengo que hacer, cuánto tiempo tengo para completar mi tarea y qué hay que hacer para completarla. Entonces, si la llego a completar, me sale un chulito verde, un indicador verde, y si se me caduca, me sale una cruz rojita diciéndome, bruto, no vino, no hizo el examen, no hizo la tarea, 0, X. Entonces, voy a colocarme unas ayudas para poder hacer algunas ayudas, 6 ayudas, y poder finalizar la tarea para que vean cómo se ve una vez terminada la tarea. Entre una que me está pidiendo ayuda, entonces yo hago ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ayudas. Ahí me dice tarea completada, me dieron mis 90 puntos y nos sale el indicador verdecito de que ya cumplimos. Nos devolvemos nuevamente a nuestra granja y ya nos metemos a la casita del Derby para que nos diga que la tarea ya la completé, ya me dieron puntos y ya arrancamos entonces con este Derby. Chicos, decidí dividir este tutorial en 2 partes porque me di cuenta cuando lo estaba editando que salió supremamente extenso. Entonces vamos a dejar hasta aquí la primera parte y les dejo el link de la segunda parte para que vayan a verlo, a terminar las otras recomendaciones, y también en la parte final de la segunda parte van a encontrar el tip de cómo ganar los derbis o algunos derbis sin utilizar la tarea extra ni gastar diamantes. Hasta pronto.